Muy bien. Así que cuando quieran vamos a arrancar con Lolo y después se vienen las otras charlas. Cuando quieras, Lolo. Excelente, voy a pasar a compartir pantalla. No No te puedo puedo compartir creer. pantalla. Perdón. Casi, casi. Casi. Ahí va, ¿no? Ahí puedo, sí. Ok. Bueno, banque un segundito. Ahí si se está viendo, ahí debería de verse. Sí, se Pero, ve. Sí, sí, se ve. excelente. Se ve toda la pantalla. Sí, sí, ahora pongo modo presentar y ya estamos. Bien, bueno. Voy a dar inicio. Buenas de ya. Gracias a todos por estar aquí presentes el día de hoy. Mi nombre es Lorenzo Galán y en esta primera presentación voy a hablar sobre sistemas de reconocimiento automático de estados afectivos a partir de la actividad electrodérmica. Esto es una revisión sistemática con la cual se hace en colaboración con otros autores. En el día de hoy voy a venir en la presentación yo a exponer y a contar un poquito de qué trata este trabajo. La idea o el objetivo es ser lo más breve posible y contar un poco cómo se llevó a cabo esta revisión sistemática y enfocándonos un poquito más en la parte más de procedimientos y más cuestiones o ciertos aspectos metodológicos. Pero bueno, antes de comenzar voy a introducirlos un poco a... Ahí está. Introducirlos un poco a... bueno, qué son un poco las emociones y cómo uno puede abarcarlas o estudiarlas. Vamos a partir de la idea de que existen distintos tipos de modelos de emociones. Acá a nosotros nos interesan solamente dos modelos porque son los que más se suelen utilizar. Capaz que si uno se pone a estudiar un poco sobre emociones, va a ver que hay distintos aspectos en los cuales uno puede abordar este estudio, tanto desde un aspecto cognitivo, conductual o sus características fisiológicas. Aquí yo voy a mencionar uno de los dos modelos, como dije, que son más utilizados en literatura. Uno es el modelo dimensional y el modelo categorial. Capaz que alguno de ustedes sabe que, bueno, por ejemplo, el modelo dimensional, Russell es uno de los autores más conocidos, que habla sobre dos dimensiones que son arousal y valencia. Los niveles de arousal pueden referirse, o se suelen referir, mejor dicho, a niveles de activación, y los niveles de valencia es sobre los niveles de agradabilidad de las emociones, ¿no? Partiendo de la idea de que puede ser agradable o desagradable. También hay otra dimensión que suelen tomar algunos autores, que son los niveles de dominancia, que es básicamente representa en cuánto en control se sienta el sujeto en una determinada situación. Por otro lado tenemos un modelo categorial, capaz que bueno, lo conocen también, es el modelo de Ekman, el de las expresiones faciales, que, bueno, que ciertas expresiones determinan un estado emocional. Y bueno, estos son un poco los dos modelos que se van a considerar o contemplar, puesto que son los que creemos que más abundan en la literatura. Bien. Acompañado del estudio de las emociones, vamos a enfocarnos en lo que es la actividad electrodérmica, que básicamente es un método psicofisiológico que lo que va a hacer es tratar de registrar los cambios en las propiedades eléctricas de la piel, y estos cambios suelen estar dados por la actividad de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿sí? En cierto aspecto, la actividad electrodérmica puede abarcarse dentro de dos componentes. Uno es un componente tónico u otro fásico, pero bueno, no vamos a entrar en detalle en eso porque capaz que no vale la pena, pero vamos a centrarnos en la idea de que este método en algún punto suele utilizarse para el registro de estados emocionales.
y a un punto su actividad depende del sistema nervioso autónomo, ¿no? Y cómo este, digamos, responde a ciertos estímulos. Entonces, este método se suele usar no solamente también como para poder evaluar si hay algún tipo de estado emocional, sino también para poder, en algunos casos, evaluar si hay ciertos procesos cognitivos llevándose a cabo, porque uno esperaría que ocurran ciertas respuestas. Bueno, ya tenemos que las emociones, tenemos este método psicofisiológico, bueno, ¿dónde se engloba todo esto? Bueno, se engloba dentro de lo que es la computación afectiva o affective computing, que vendría a ser un campo donde varias disciplinas interactúan entre ellas, que uno de sus objetivos es poder reconocer las emociones humanas, y como un poco también podría llegar a pensarse es que dentro de este campo es un campo que la rama de la computación está obviamente muy involucrada, porque la idea es a través de ciertos dispositivos poder reconocer estas emociones, ¿no? Que pueden llegar a reconocerse a través de ciertos patrones fisiológicos, como podría hacerse esa actividad electrodérmica. Y a partir de esto es que se pueden crear modelos que sean de reconocimiento automático de emociones. O sea, uno tiene bueno, voy a aceptar a alguien, permiso. Uno tiene ciertos datos psicofisiológicos o ciertos datos, y en base a esos datos se pueden tener un modelo, y ese modelo va a tener como fin último el reconocimiento de las emociones, ¿sí? Acá nosotros hablamos de machine learning o aprendizaje automático, que justamente es esto, ¿no? Que uno, lo que acabo de explicar, uno recibe input o entradas de datos fisiológicos, este modelo puede analizarlos, puede aprender en base a esos datos, y luego va a poder generar una clasificación de los estados emocionales. Desde ya que estos temas dan para largo, podemos hablar de emociones, de modelos de emociones, podemos hablar de métodos psicofisiológicos, de actividad electrodérmica y de machine learning, pero obviamente no es el objetivo principal en sí de esta presentación, por lo cual acá solamente los introduje muy rápidamente. Si ustedes están interesados en esto, tranquilamente pueden ir a la literatura, o me preguntan a mí, o me mandan un mensaje, yo con gusto puedo darles algún tipo de entre para que puedan indagar sobre estos temas. Así que bueno, voy a pasar directamente a los objetivos de la revisión. Bueno, uno de los primeros objetivos es indagar en la literatura sobre los reconocimientos de emociones a partir de la actividad electrodérmica. Lo que suele ocurrir es que se suele observar que no solamente se usa actividad electrodérmica, sino que se usan otros tipos de medidas psicofisiológicas en base o sea, en relación a la actividad electrodérmica, como por ejemplo puede ser el electroencefalograma o otros tipos de medidas. Entonces, en base a todas esas varias medidas, es que se suele entrenar modelos para reconocer emociones. Entonces a nosotros solamente nos interesa cuánto de la actividad electrodérmica únicamente se utiliza para entrenar modelos emocionales. Otro de los objetivos es tratar de traer algún tipo de tendencia de los datos, ¿no? No sé, por ejemplo, qué tipo de estímulos afectivos fueron utilizados para inducir el estado emocional, qué tipo de modelos teóricos de emociones se usaron para poder, digamos, abarcar el estudio, qué tipo de algoritmos particulares que se usan para reconocer emociones fueron los más empleados. Y por último, brindar recomendaciones para futuros trabajos que realicen predicciones, ¿sí? De emociones y que utilicen actividad electrodérmica. Esos fueron un poco los objetivos que se aplicaron en esta revisión. ¿Qué hipótesis nosotros tenemos? Bueno, en principio que la mayoría de los papers son del campo de la ingeniería y de las ciencias computacionales, que los modelos dimensionales predominan sobre los otros tipos de modelos posibles. Dentro de estos modelos posibles, obviamente, se incluye el categorial. Bueno, que justamente la base de datos empleada para poder entrenar estos modelos es más frecuente la base de datos pública sobre la base de datos privadas. Lolo, Y perdón, que, sí, hace rato que estamos viendo pista del presentador. Pensé que eso se iba a salir, pero no. ojo, no, me quiero matar. A ver, gracias por ahí. Ahí va.
Avísame si se ve, entonces. Sé que se Ahí sí, estaba viendo antes. ahí sí. Es que antes estaba viendo, pero se quedó ahí trabadito. Ok. Ahí va. Eh, bueno, y voy a retomar, y la última hipótesis es que hay un predominio de el uso de ciertos estímulos visuales y auditivos para la generación de estados afectivos. Bien. Bueno, algo que no mencioné, uy, se me saltaron un montón, ¿qué pasó acá? Perdón, ahí va. Aquí. Muy bien. Bueno, algo que no mencioné, igualmente ahora voy a mencionarlo, es que esta revisión implica el periodo temporal del año 2010 al 2020. ¿Sí? O sea, todos los artículos del 2010 al 2020, obviamente con los criterios que habíamos establecido antes, ¿no? Que sea actividad autodémica, estados emocionales, que hagan predicción de las emociones y que utilicen modelos de reconocimiento. ¿Sí? Esto es un poco un diagrama de flujo que nosotros acá acabamos de hacer como para poder explicar un poco nuestra metodología y poder explicar un poco nuestro procedimiento al momento de hacer esta revisión. En principio se usaron digamos, dos bases de datos como para poder buscar estos artículos. Uno es Scopus y otro es PubMed. En Scopus se encontraron 229 y en PubMed 120. Terminamos con 949 cantidad de registros. Luego hubo una eliminación de duplicados y terminamos con 120. Pero antes de poder contarles un poco cómo es que hubo esta eliminación por duplicados y lo demás, voy a introducirlos a, a otra cosa porque si no, no van a entender absolutamente nada. Bueno, igualmente primero voy a pasar esto, porque acá hay un desfasaje de las diapositivas. En principio, los criterios que nosotros tuvimos en cuenta al momento de poder incluir o no incluir ciertos artículos fue que, eh, bueno, que en principio que incluyan modelos de aprendizaje, obviamente utilizando EDA, que ya lo había mencionado, y que la población sea no clínica. ¿Sí? Ese es uno de los criterios que nosotros tuvimos en cuenta. Luego, los criterios de exclusión fueron que todos lo que sean capítulos de libros, revisiones, metaanálisis, comentarios, tesis, maestría tesis de maestría o tesis de doctorado, talleres o resúmenes de reuniones fueron excluidos y que obviamente que las poblaciones clínicas también, y que todos los estudios que tengan señales multimodales, es decir, que tengan más de un método psicofisiológico empleado, también son excluidos. Y todos los trabajos que incluyan modelos animales. Estos son un poco los criterios. Bien. Voy a pasar. Bueno, voy a pasar esta parte que es un poco bastante importante para poder entender cómo hicimos luego la eliminación. Una vez que nosotros hicimos la primera búsqueda, con las keywords obviamente particulares en base a nuestros criterios, lo que se hizo fue pasar todos esos papers a Zotero. ¿Sí? Bueno, que básicamente es un paquete que te permite, o sea, en realidad es un software que te permite administrar, en este caso, los artículos, y bueno, eso permite cierta accesibilidad o cierta facilidad al momento de manipularlos. ¿Sí? Una vez que está en Zotero, nosotros lo que hicimos fue pasarlo a Ryan, que en realidad vendría a ser, a un punto para en términos didácticos, es una aplicación, ¿no? Que uno puede poner Ryan y en Google les va a saltar, y lo que te permite Ryan es básicamente subir esta base de datos que nosotros acabamos de armar de cierta forma, y te da varias opciones. Una de ellas es una eliminación de duplicado que es automática. Entonces, lo que va a pasar en Ryan es que directamente va a ponerte una etiqueta de los artículos que son duplicados. Eh, Esto es algo bastante útil, y en realidad justamente es una herramienta que se usa exclusivamente para revisiones sistemáticas. Y una vez que uno puede hacer esto, luego puede directamente clasificar los papers subidos y poniéndole distintos tipos de etiquetas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes van a ver, ahí dice que, por ejemplo, Lorenzo, que está en verdecito, ha cargado un paper, o en ese caso, ¿no? Y como está en verde, justamente es porque yo lo acepté. Entonces, si están rojos, porque yo lo rechacé. Y al lado está el motivo por el cual uno lo rechaza. En este caso, el primero era multimodal, el segundo es porque no hacía predicciones de emociones. Y también está Agustín, que también Agustín está de acuerdo con mi decisión. ¿Sí? Además de todo esto,
hay una opción que es el de doble ciego, que básicamente lo que hace es que el otro autor pueda entrar a esta base y no vea tus decisiones sobre estos papers. Entonces luego uno saca este ciego y puede ver si ambos autores coincidieron o no al momento de evaluar un artículo, lo cual está bastante bueno. Luego obviamente se tiene que llevar a discusión, a debate, por qué ese artículo, en el caso de que estén discrepando, se incluiría o no se incluiría. Esto es una herramienta que fue esencial y nada, que si a ustedes les interesa, les recomiendo que indaguen. Y ahora volviendo un poco al flowchart, lo que hicimos fue las búsquedas, fuimos a Ryan, luego lo que hicimos fue eliminar por duplicados, se eliminaron 120 y quedaron 829 artículos. ¿Sí? Luego se hizo una primera ronda de revisión, se dividieron de forma equitativa entre 3 investigadores, y se hicieron clasificaciones por categorías. Y se tuvieron en cuenta en principio para esta primera ronda el título del abstract y las keywords del paper. ¿Sí? O sea, en esta primera ronda nosotros nos encargamos de evaluar exclusivamente esto. Si en base al título del abstract quedaban o no quedaban. Luego se hizo una doble revisión de esta primera ronda, donde básicamente otro investigador revisaba estos papers clasificados y bueno, luego si había discrepancias se llevaban a discusión. En fin, ¿cómo quedó esto? De los 829 se excluyeron 453. ¿Sí? Dentro de estos, 156 eran poblaciones clínicas. Y para que vean un poco el peso. Y 180 eran que no predecían emociones. ¿Sí? Y bueno, el resto se dividía en multimodal, no tiene actividad electrodérmica, es un tipo de revisión, etc. Entonces quedamos con 376 artículos o registros. Luego de esto arranca la segunda ronda. ¿Sí? Y en esta segunda ronda lo que se hizo fue algo bastante, un poquito más elaborado, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue hacer una tabla en Excel, ¿sí? Que tenga distintos tipos de labels o etiquetas para poder extraer los datos que a nosotros nos interesan para esta revisión. Este es un ejemplo de la tabla que tenemos en Excel, es una gran tabla que es bastante caótica, no lo voy a negar. Nosotros básicamente íbamos llenando en base a una lectura completa de los artículos. ¿Sí? Dentro de esta lectura completa, por supuesto, no solamente íbamos a extraer información, sino que íbamos a terminar de determinar si estos artículos quedaban o no incluidos. Entonces ahí también lo que ocurrió fue que esta segunda ronda, primero se hacía el proceso de lectura, luego se hacía si se quedaban o no incluidos, y por último se volvía al artículo, en el caso de que todos estén de acuerdo que entraba, para luego extraer los datos de interés. ¿Sí? Eso fue un poco el proceso. Bueno, acá también está otra continuación de la tabla, que básicamente, bueno, la parte de autorreporte que nosotros considerábamos. Bien. Bueno, esta revisión todavía está en proceso, ya debería igual estar terminada, pero bueno, pasaron cosas, ya se terminará, estamos en la parte final de obtención de datos, y en breve deberíamos de poder ya hacer algunos análisis y lanzarnos a la escritura. Así que bueno, eso es algo para comentarles. Bueno, y creo que ya no les queda mucho, no queda mucho más, es eso. Así que si ustedes tienen algún tipo de duda o quieren saber más al respecto, me pueden hablar ahí en el mail y yo les voy a terminar de responder todo lo que quieran. Así que no sé si habrá preguntas, entiendo que es el momento, y bueno, y si no, gracias por su atención. Bueno, calculo que no hay muchas dudas. Igual en todo caso, dejo ahí el mail, si querés lo puedes escribir en el chat para que te avisen. Eh, Así que, genial, si no hay dudas, podemos pasar a la siguiente charla. Ahí tiene alguna duda, si no pasamos de charla. Ahí dejo el mail, Lolo, para que te puedan mandar el mail de cualquier duda que tengan. Si no, también pueden escribir por mensaje directo a Lolo Transmitiendo y nosotros se lo reenviamos a Lolo. Muy bien, pasamos a la siguiente charla. Creo que sigo yo. Creo que sí. Perfecto. A ver,
PowerPoint. Mientras esperamos a Lupita, a Lupe, en el chat les dejé el docs para todos aquellos que quieran un certificado de asistencia. Completan ahí, se les va a mandar por mail. Ahora sí, Lupe, es todo tuyo. Estás muteada, creo. Creo que no estaba hablando tampoco, sí. La veo hablar, pero no sé. Yo no Ay, yo escucho la veo nada. dura, tipo. Sí, es que creo que está con problemas de internet. Ah. No Ahí te está. deja compartir audio cuando compartís audio de la pantalla. Ah, ok, ok. No me di cuenta de dejar de compartir audio. Bueno, básicamente el póster que había presentado, que ahora en un momento lo muestro, está basado obviamente en mi tesis de grado, el cual fue básicamente una revisión bibliográfica. Podemos partir, ¿no? Obviamente, de una definición de atención que está separado en los distintos tipos de atención, podríamos decirle. Y yo me quise enfocar en la atención sostenida, dependiendo del autor, también lo definen como vigilancia, mantenimiento de la atención. En fin, es la atención sostenida, el mantenimiento de la atención en una tarea. Es de naturaleza no selectiva, a diferencia de otro tipo de atención. Es limitada, incluye el estado de alerta y bueno, se correspondería con la intensidad de la atención. Es muy complicado evaluar atención porque no hay una medida pura, no hay test muy específicos y cuando los hay, evalúan más de un tipo de atención a la vez. Y tenía una idea en un principio, teniendo en cuenta la lectura, que por qué la música podría beneficiar la atención, y teniendo en cuenta esto, tenía estos 4 puntos, ¿no? Puede ser que beneficie la atención por una cuestión de educación adicional. Las personas que estudian música para dedicarse profesionalmente suelen estudiar desde muy chicos durante muchas horas, específicamente en esa área, en esas tareas, lo cual podría beneficiar obviamente el cerebro por la plasticidad del haber estimulado tanto determinadas áreas que por ahí en otras actividades uno no las estimularía. También teniendo en cuenta que podría beneficiar la atención este procesamiento simultáneo de acciones motrices propias, por ejemplo, de tocar el instrumento, observar a los compañeros, escuchar a los compañeros en el caso de una orquesta, la lectura de partituras, y en el caso también de una orquesta o de una sinfónica o este tipo de espacios, no solamente va a tener que lidiar con el escuchar a los compañeros, leer la partitura y observar sus propios movimientos y escucharse a sí mismo, sino también observar al director de orquesta con este lenguaje no verbal de las señas que él realiza, ¿no? Todo esto, bueno, podría contribuir a la atención, además de
que requeriría una integración de procesos bottom-up y top-down. Esto todo tiene que ver, obviamente, con el efecto que la música podría tener sobre la atención en general. Partiendo de esto, tenía la hipótesis de que la atención sostenida en los sujetos, ya sean niños, adultos o adultos mayores, podría verse beneficiada por esta educación musical formal. Lo terminamos separando en estos 3 grupos porque surgió la idea, o mejor dicho, era mucho más transparente comparar niños con niños y no con adultos que tenían 20 años de orquesta. Entonces por eso se separó los grupos, además de que utilizaban metodologías distintas estos estudios. Básicamente usé 2 motores de búsqueda, PubMed y ScienceDirect, y se incluyó por periodos temporal. Después del 2000, la temática debía incluir la música y la atención sostenida. Tenía que ser una comparación entre músicos y no músicos, y tenía que tener por lo menos una medida de atención sostenida. Teniendo en cuenta esto, más o menos este diagrama expresa cómo fue el proceso. Primero, los motores de búsqueda identificaron 1.263 resultados, y de allí también obtuve 19 extra por registro de referencias bibliográficas. Luego se eliminó, tras primero eliminar los duplicados, leyendo títulos y resúmenes también, obtuvimos 87 papers, y tras leer la metodología, teniendo en cuenta que debían incluir una medida de atención sostenida, se terminaron incluyendo solamente 13, que si bien es un buen número, son pocos para la cantidad que partimos. Básicamente vemos que en los estudios con niños, que fueron solamente 2, se utilizaron medidas distintas. Mientras que uno utiliza el de 2, el otro utilizó train making. En los resultados ya aquí podemos observar que en ambos hubo una diferencia significativa entre los grupos, siendo beneficiado el de los músicos. En adultos fue un poco más complejo, ya que, bueno, ya ven que varían más la metodología, los métodos de evaluación. En adultos mayores solamente tuvimos 3 papers, y también utilizaron distintos métodos de evaluación, obteniendo que en los 2 papers de niños, ambos dieron diferencias significativas para el grupo de músicos sobre el grupo de no músicos. En cambio, en el grupo de adultos hay una leve diferencia que apuntaría a que no hay esta diferencia. Los mismos en adultos mayores. De 3 papers, 2 dieron que no hay una diferencia significativa, con lo cual la música no influiría en la tensión sostenida. En el total de los papers vemos que están parejas. En resumen, como resultado vemos que la muestra de músicos del grupo de niños, ambos les fue mejor. Tanto para los que fueron entrenados para la prueba, como los que ya eran músicos antes de las pruebas. En cambio, en el grupo de adultos hubo muchas diferencias, tanto de resultados, como de poblaciones, y de metodología.
pero en general las conclusiones apuntan a negar la hipótesis. Y en adultos mayores, la única investigación con un resultado a favor de la hipótesis solo lo consiguió en una parte de la prueba, no en la prueba en total. Que si bien cuenta como un test aparte, no concluiría tan claramente que existe esta diferencia. Bueno, algo interesante que uno puede llegar a pensar teniendo en cuenta estos resultados es que aparentemente en los niños sí hay esta diferencia. Si bien fueron solamente 2 papers, y eso es algo que hay que recontra tener en cuenta, vemos que quizás habría una tendencia, podemos suponerlo, ¿no? Algo interesante es que uno de los autores que trabajó con niños también trabajó con adultos con las mismas pruebas o con pruebas similares, solo que para distintas poblaciones. Y en el caso de los adultos no encontraron diferencias significativas, pero en los niños sí. Uno de los grupos de autores, Carey y sus colaboradores, supone que, bueno, que estas diferencias pueden afectar el rendimiento no de los niños en la educación musical, pero que luego puede verse compensada por los trabajos o el posterior desarrollo ¿no? de las funciones cognitivas. También algo que hay que tener en cuenta es que el grupo de adultos eran personas que estaban niveladas en términos de nivel educativo. Entonces, estamos comparando músicos profesionales con profesionales en otras áreas, con lo cual obviamente esas áreas también deben estimular distintas habilidades cognitivas, incluida entre estas la atención. En los estudios de adultos, 3 dieron que sí, en pruebas neuropsicológicas, 3 estudios dieron que sí había diferencia, mientras que otros 3 no, así que sigue también bastante parejo. Y bueno, el test más utilizado fue el Trend Making Test, que se usó en 5 pruebas de las distintas poblaciones. Como conclusión, bueno, podemos suponer eso, que en los niños sí hay una diferencia, pero bueno, que son pocos estudios para hacer una afirmación certera, mientras que en adultos y adultos mayores esos resultados no son concluyentes. Podemos pensar o podemos considerar a futuro estudios que puedan estudiar cómo esto podría mejorar el rendimiento de los niños, quizás cómo continuar con este tipo de estimulaciones puede favorecer, pero sin perder de vista que obviamente que si no lo consiguen en la niñez, luego en sus actividades normales, en su desarrollo, en sus trabajos o estudios, van a poder igualmente alcanzar buenos resultados, que no depende de la música específicamente, sino que se puede lograr a través de otras actividades que también sean desafiantes, ¿no? Como para que pueda estimular. También algo que hay que tener en cuenta es estas diferencias de métodos, con lo cual hace difícil una comparación. Y también hay que tener en cuenta, y lo muestro en los resultados, aquí. Pueden notar que las muestras también son bastante pequeñas, con lo cual si hubiera una tendencia no la podríamos observar por el tamaño de la muestra. Básicamente eso. No sé si tienen alguna duda o algo que quieran consultar. Bueno. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento para poder consultar. Lo que quieran. Básicamente la idea a la hora de realizar este trabajo fue
la problemática que conlleva muchas veces cuando, por ejemplo, la prensa favorece algunos estudios por encima de quizás un montón que nos niegan. Yo había estudiado un poco sobre el efecto Mozart. Obviamente, con todo el escándalo que significó tener que concentrar a todo un instituto en sacar papers que fue un error quizás garrafal, no el paper en sí, sino la cantidad de publicidad que se le dio y que hasta hoy en día significa un montón de dinero para las escuelas privadas, para los discos de Mozart para bebés. Hay todavía listas de Spotify de Mozart para bebés, cuando en realidad esto ya está recontra descartado. Entonces eso hace que este tipo de estudios y las revisiones bibliográficas sean recontra importantes para tener en cuenta estas cosas y poder descartar esos estudios que no serían tan fiables. Perfecto. Sí, totalmente. Pero... Bueno, si nadie tiene algún comentario, alguna pregunta, y les parece, podemos pasar a la siguiente charla. Creo que soy yo. No sé si están viendo. Creo que sí. Sí, se ve. No tengo que averiguar cómo hago para interrumpir. Bueno, yo les voy a presentar lo que fue mi tesis de hace menos de un mes. Y es el efecto de bloqueo de clase equivalencia de estímulo. Básicamente, les voy a presentar qué es el efecto de bloqueo y qué son las clases de equivalencia de estímulo para que puedan entender qué fue lo que hice. Muy bien, tenemos el recorrido de lo que vamos a ver. Y primero les voy a explicar más o menos qué es la clase de equivalencia de estímulo. Cuando nosotros nos encontramos frente a la palabra agua, o frente al sonido de lluvia, por ejemplo, o al objeto ese que es medio transparente celeste, depende de cómo lo veamos dibujado o lo veamos realmente, vamos a entender que cada uno significa las mismas cosas. Todo es agua, tanto la palabra, como el sonido, como el objeto. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, nos pasa esto porque todos estos estímulos son equivalentes entre sí por la exposición de contingencias apropiadas que tuvieron en ese momento. Tanto la palabra agua como el sonido como el objeto pertenecen a la misma clase de lo que sería agua. Entonces, las clases de equivalencia de estímulo son cuando hay un aprendizaje en las relaciones de estímulos que no fueron entrenadas previamente y fueron entrenadas por unas contingencias apropiadas y no por alguien. Pero esto se puede hacer, se puede entrenar previamente relaciones para después ver cómo se generan las relaciones derivadas, cómo se generan las clases de equivalencia. ¿Cómo se entrenan estas relaciones en un laboratorio? Se entrenan mediante la igualación de la muestra. La igualación de la muestra es un proceso en donde se muestra, así como lo están viendo acá en la pantalla, un estímulo de comparación, pero entre otras dos estímulos, o sea, un estímulo de muestra y dos estímulos de comparación, que uno de estos dos estímulos de comparación previamente fue seleccionado por el experimentador como correcto. Entonces, cuando se le presenta esto a la persona o al sujeto que está haciendo el experimento, va a tener que seleccionar entre uno o el otro. Si selecciona el correcto, se le pone en la pantalla un mensaje de retroalimentación, que es tipo, lo hiciste bien, correcto o bien hecho. Y si seleccionó el que no es correcto, se le dice error, mal, o intentalo. Un mensaje que lo retroalimente, tanto reforzándolo como no. Bien, esta es la manera en que nosotros generamos relaciones en lo que es un laboratorio. Así podemos entrenar que, por ejemplo, A va con B o B puede ir con C.
Y acá es a donde nosotros esperamos que se generen otro tipo de relaciones. Son las relaciones derivadas, que son las propiedades que tienen las clases de equivalencia. Las relaciones derivadas son todas aquellas que vemos planteadas, en donde existe la simetría, la transitividad. Por ejemplo, si yo hago que A va con B y entreno que A va con B, entonces, si se me ocurre que B puede ir con A, estamos hablando de una simetría. Ahora, si se me ocurre que C puede ir con A, porque entrené que A va con B y B va con C, entonces C la puedo relacionar con A, es una transitividad. ¿Sí? Este tipo de propiedades son las que nosotros podemos ver si la persona esta pudo generar alguna clase o no pudo generar alguna clase en el momento de aprendizaje de estímulos. Bien, hay diferentes teorías que explican esto. No vamos a explicar todas estas teorías porque si no sería todo muy largo, pero la que más nos importa es la teoría de transferencia de funciones. Todas las teorías anteriores que son estas se explican mediante reforzamiento, ¿sí? Pero esta teoría es la única que no se explica mediante reforzamiento, se explica mediante un condicionamiento clásico. Es la que puede explicar cualquier experimento de Pavlov. ¿Qué dice esta teoría? Que hay un estímulo que tiene una función y que cuando se relaciona o se empareja, mejor dicho, con otro estímulo, la función de ese primer estímulo puede pasar al segundo estímulo. Lo vamos a explicar, o lo voy a explicar, mejor dicho, con los perros de Pavlov. La comida es apetitiva, porque la comida es apetitiva, tiene la función de ser apetitiva, el perro salivaba. ¿Qué pasa? Cuando la emparejan con la campanita, esa función de ser apetitiva pasa a la campanita. Entonces, ¿por qué el perro saliva frente a una campana? Porque el emparejamiento hizo que la función de ser apetitivo pase a ser a la campana, y por ello es que saliva el perro. Así como expliqué esto, puedo explicar cualquiera de los experimentos de Pavlov mediante esta teoría de la transferencia de funciones. Es muy importante si esta teoría, que es la de Toneu, es correcta, porque así podemos ver que las clases de equivalencia que se dan, o sea, el aprendizaje asociativo de estas clases de equivalencia, deberían ser susceptibles a todos los fenómenos pavlovianos reportados que los estoy diciendo antes. Bien, y ahora, ¿qué tiene que ver el efecto de bloqueo con todo esto? Bien, el efecto de bloqueo es un fenómeno del aprendizaje, ¿sí? Que es lo que yo estaba evaluando, ¿no? O sea, mediante el paradigma de clase de equivalencias, voy a evaluar el efecto de bloqueo. ¿Qué es el efecto de bloqueo? El efecto de bloqueo se da cuando hay un pobre desempeño de un estímulo que fue previamente emparejado con otro estímulo que ya tuvo una relación previa o una historia de aprendizaje previo. Lo voy a decir de una manera criolla y muy fácil. Por ejemplo, si yo quiero emparejar, no sé si se ve mi mouse, pero si yo quiero emparejar que Blancanieves va con la manzana, como por ejemplo la campanita con la celebración, yo emparejo mucho que Blancanieves va con la manzana, Blancanieves va con la manzana. Cuando pongo un estímulo novedoso frente al estímulo que ya tuvo una historia previa de aprendizaje, que es el enanito, y ahora trato de emparejar que Blancanieves y el enanito están con la manzana, van con la manzana, y hago muchas veces este intento, cuando voy a evaluar si el enanito puede predecir a la manzana, me voy a encontrar con un pobre desempeño de ella. ¿Por qué? Porque previamente la manzana estuvo emparejada con Blancanieves. Entonces, Blancanieves bloqueó el efecto, o sea, bloqueó al enanito. Se produjo el efecto de bloqueo. Tengo otra manera de explicarlo para que lo puedan ver mucho mejor, pero antes de mostrar esta otra manera me acabo de acordar que esta es la manera típica y se estudia así el efecto de bloqueo, en donde hay dos fases de entrenamiento y una fase de evaluación. Bien, ¿y cuál es la manera más típica? ¿Alguien escuchó el video? ¿Se escuchó el video o no? No se llegó a escuchar bien. No se llegó a escuchar. Voy a ver si puedo poner opciones avanzadas. ¿Cómo hago para que suene el video? Porque es muy importante que suene el video. Bueno, voy a tardar un tiempo, así que voy a explicar qué es el video. En el video, el padre le pregunta al nene qué es eso que tenés ahí enfrente. Perdón. ¿Qué es eso? No. Le pregunta, le dice, léeme las letras y decime qué es eso que tenés ahí enfrente. Entonces el nene
no lee, así que lo que hace el nene es repetir cuál es cada una de las letras, y en las letras está la palabra welcome. Entonces dice W-E-L-C-O-M-E, alfombra. ¿Por qué el nene, ¿por qué el nene no puede repetir o no puede decir, dice welcome, no dice alfombra, eso es una alfombra? Lo que pasa ahí es que las letras quedan bloqueadas por el estímulo alfombra. El nene aprendió previamente que eso rectangular, el purito y marrón, es una alfombra. Y eso es una alfombra, no importa qué diga arriba, no importa si dice bienvenido, si dice casa o lo que sea, eso es una alfombra. Entonces yo te voy a repetir lo que veo, ¿y qué veo? Que hay unas palabras, pero eso es una alfombra. Las letras quedaron bloqueadas por el estímulo alfombra. Es muy divertido ver esas cosas en los niños, porque pasa muchísimo. Bien, entonces, ¿qué es el efecto de bloqueo? ¿O qué es lo que podemos observar? Que hay dos tipos de bloqueo. Hay un bloqueo en clase equivalencia de estímulo y hay un bloqueo basal. ¿Cuál es el bloqueo basal? El que expliqué previamente con el nanito y las manzanas, en donde hay un bajo desempeño de X con B. ¿Por qué? Yo previamente había emparejado la relación A con B. Ahora, ¿cuál es el bloqueo en las clases de equivalencia? El bloqueo en la clase de equivalencia es la inclusión de este estímulo, que es el estímulo X, en cualquiera de las relaciones que se pueden dar. En simetría, en transitividad, en equivalencia, en cualquiera de las relaciones no se incluye X. Entonces, perdón, me acabo de olvidar algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Para qué es este estudio? Este estudio es para ver, ok, vamos a ver cómo se da el efecto, cuál es, o cómo se da, mejor dicho, el efecto de clase equivalencia en la hipótesis que tenemos. Bien, hay algo muy importante, que es acá donde queremos ver el efecto del bloqueo. Hay muchas inconsistencias en este efecto, en este fenómeno de aprendizaje. Hay muchos papers, acá los pasé rápido, pero lo más importante es saber por qué hay resultados tan diferentes. Bien, los resultados diferentes se dan por muchas cosas. Primero porque hay una estructura de entrenamiento utilizada diferente en cada uno de los papers. O sea, no hay algo que sea, no hay un criterio único en eso. Tampoco hay un criterio de aprendizaje en la fase de entrenamiento. Cada uno usa su propio criterio, igual que para evaluar el bloqueo derivado del bloqueo basal. Literalmente cada paper usa un criterio diferente para evaluar esas cosas, como el procedimiento. Incluso hay papers que tienen diferentes procedimientos en el mismo paper. La cantidad de estímulo por clase también es diferente, y lo más importante de todo, que acá es a donde viene esta investigación a pisar fuerte, digamos, hay ausencia de controles intraclase. No hay un control, no hay un estímulo control, y nada que pueda hacer de control para ver si efectivamente está sucediendo un fenómeno de bloqueo o cualquiera de otros de los fenómenos de aprendizaje, como por ejemplo el ensombrecimiento. Bien, entonces, ¿por qué es importante esto, este estudio? Fue importante porque podemos aplicar una condición control, vamos a poder aportar evidencia experimental, hay criterios metodológicos unificados, y hay una formación de categorías que puede ser explicada por aprendizaje clásico. O sea, lo que queremos también buscar es que la formación de categorías se puede explicar por aprendizaje clásico. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Realizar un experimento con una metodología que incluya una condición control, en la que sea posible comparar el estímulo bloqueado, que es X, con otro estímulo que sufra exactamente las mismas condiciones experimentales, que es Y. Por eso tenemos un control intraclase, y a excepción de un efecto de bloqueo como tal, se estudiado en la literatura. ¿Y cuál es la hipótesis? Se espera encontrar una diferencia en el aprendizaje de los estímulos de X e Y como predictores de B. Bien, ¿cuál fue el método? Algo importante para aclarar es que este estudio va a ser online, y al final, por varias complicaciones de programación, se hizo offline. Parece que solamente en el medio de la pandemia y todo, se pudieron conseguir a 7 sujetos. Bien, entonces tenemos a 7 sujetos, en donde el criterio de aprendizaje era del 93%, y para pasar a la próxima fase, ¿y qué pasaba? Si no había un criterio de aprendizaje del 93%, a los 200 ensayos se cortaba la tarea y se terminaba el experimento. Y hay algo muy importante acá, que tenían restricciones temporales de 3 segundos. ¿Por qué es importante las restricciones temporales? Que acá es donde se separa agua. Hay una de las querías
que es la teoría de la nominación, en donde dice que nosotros nominamos a los estímulos, nominamos a los objetos, nominamos las cosas para poder sumarlas a una clase. Es importante estos 3 segundos porque al tener 3 segundos permitimos descartar la teoría de la nominación. En 3 segundos uno no llega a nominar un estímulo. Cuando vean los estímulos que utilizamos, van a ver que hay que inventar esa nominación. Ok, entonces uno a los 3 segundos no llega a nominar. Ahí es donde podemos recortar una de las teorías y podemos decir, ok, todas estas teorías se descartan, podemos ver si efectivamente la teoría de la transferencia de funciones es real o no es real, sirve o no sirve, o si es así o no. Bien, el método de entrenamiento, primero se entrenó A con B, esto como les estaba diciendo Blanca Nieves con la manzanita, estos son los estímulos, se entrenó en esta parte de la pantalla se puede ver cómo se entrenó, que era lo que los sujetos veían. Entonces el primer bloque era entrenar A con B, el segundo bloque fue entrenar el estímulo control, que era CI con B. Estos eran los estímulos. Ven que son difíciles de eliminar en 3 segundos, no llegas a hacer una eliminación, una etiqueta, no llegas a etiquetar esas cosas. Y el tercer bloque era entrenar a X con B. Bien, el método de evaluación. Se evaluó bloqueo basal, bloqueo derivado y simetría derivada. Y lo que se esperaba encontrar era que haya unos buenos resultados entre la relación A con B, que sean iguales los resultados de la relación C y B, y que justamente no haya aprendizaje para la relación X. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que aquellas personas que pudieron derivar, por ende que aprendieron estas que están acá, que son los numeritos que se ven en negrita, no obtuvieron bloqueo basal. Ven que no hay nada en negrita acá. Pero aquellas personas que tuvieron bloqueo basal no tuvieron relaciones derivadas. ¿Qué podemos ver con esto? Que se les complicó el aprendizaje. No hubo aprendizaje. O sea, aquellas personas que pudieron derivar no se bloquearon. Pero aquellas personas que se bloquearon no derivaron. Hay una inconsistencia ahí en lo que estamos viendo. O sea, no hubo aprendizaje. Que lo podemos ver bien acá. Hubo como un desempeño igual entre el aprendizaje de X y de B. Perdón, de X y de Y. Por ende que pasa esto, ¿no? Pudieron derivar y se pudieron bloquear, o lo que no pudieron bloquear se pudieron derivar. Sucedió esto. Entonces, ¿cuál es la discusión? Que se encontró que la metodología empleada resulta eficaz para observar el bloqueo basal, pero se observó diferencias a nivel basal entre el aprendizaje X en comparación con el control Y. Lo que se supone que es correcto pensar que dicho control es imprescindible, porque podemos ver que sí, ok, ese bloqueo basal que se dio es bloqueo basal. Eso es así. Y no es otra cosa como, por ejemplo, entumecimiento. Y lo que da esto es la unificación de criterios. Bien, entonces también se observó una gran proporción de participantes que no establecieron relaciones derivadas, lo de que dificulta la comprensión última entre las derivadas de X y las derivadas de Y, y los resultados encontrados amplían la evidencia actual acerca de la influencia de los procesos respondientes en la formación de categorías. Y son concordantes con lo establecido por la teoría de las redes de emparejamiento de estímulos, que es lo que decía todo un texto de la transferencia de función. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones que encontramos? ¿Por qué a la gente le costó aprender? ¿Por qué no hubo tantas relaciones derivadas? ¿O por qué aquellas personas que tuvieron relaciones derivadas no pudieron obtener bloqueo basal? Básicamente encontramos 3 limitaciones muy fuertes. La primera es la saliencia de diferentes estímulos comparados con otros de la misma clase, en donde la saliencia estamos hablando no de que el estímulo era más grande o más chico, sino que, según lo que nos dijo varias personas, el estímulo ocupaba más espacio que otros. Como visualmente ocupaba más espacio que otros. Entonces, si ocupa más espacio visual, a pesar de que tenía los mismos píxeles, el mismo tamaño, todo, hay una saliencia. Es posible que los estímulos también sean demasiado abstractos para establecer relaciones derivadas, porque lo que nosotros queríamos lograr era que no haya una denominación, que no haya una etiqueta, pero quizás no fuimos demasiado abstractos. Y no se realizó una fase de evaluación para simetría común, evaluando únicamente simetría bloqueada. Si hubiéramos hecho una evaluación para simetría común, podríamos haber dicho, ok, sí se aprendió,
sí hubo relaciones derivadas y hubo un efecto de bloqueo como tal, porque no hubo simetría bloqueada. Pero es una de las limitaciones que nos encontramos, que vamos a repetir. Bien, conclusión. Los resultados muestran un mayor deterioro de la fuerza asociativa cuando el estímulo competidor posee una historia previa de aprendizaje. O sea, efectivamente hay bloqueo, que cuando simplemente se presenta en conjunto. Y es el primer estudio que compara adecuadamente el estudio de bloqueo, el estímulo de bloqueo. Es el primer estudio que utiliza un estímulo control intraclase. Nunca antes se utilizó, y es el primer estudio que lo que hace es evaluar todos los criterios de todos los papers, aquellos criterios que funcionaron, tomarlos y obtenerlos. O sea, ¿por qué se hizo este paper? Porque se quería unificar criterios. Todos los criterios que se dieron, ok, son los que vamos a tomar. Por eso, ¿qué es lo que se viene ahora? Lo que se viene ahora es realizar un estudio para poder solventar las limitaciones que tuvimos, utilizando estos mismos criterios, porque son los que funcionan. Bien, entonces, podemos ver que este trabajo, posee una doble ventaja. Por un lado, valida los trabajos anteriores, reforzando la suposición de que estaba observándose un efecto de bloqueo, pero por el otro lado, sienta las bases para un mejor estudio de la influencia de fenómenos respondientes, como el efecto de bloqueo en relaciones derivadas, al proporcionar una metodología intrasujeto superadora hasta el momento que no se ha utilizado, que es el primer estudio, repito, que se utiliza. Bien, los próximos estudios son lo que dije antes, ¿no? Tomar las limitaciones, buscar solventarlas y volver a utilizar estos mismos criterios que vimos que son los que funcionan. Unificarlos, volver a tomarlos y hacer eso. Bien, ¿dudas? Sé que es un tema re difícil. Así que entiendo también si me digo. Estuvo re bueno, fue súper claro. Genial. Si quieren, podemos pasar a la próxima charla. Así las liberamos tempranito. Hoy nos vamos temprano, parece, sí. Hoy nos vamos temprano. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí, Sí, se se ve ve bien. perfecto. Perfecto. Bien. Hoy parece que es el día de las revisiones sistemáticas. Bien, para cerrar ya el fin de ciencia, vamos a charlar un toque sobre comprensión de texto y sobre lectura. El trabajo que les voy a presentar es un metaanálisis, que ahora les voy a explicar qué es, sobre el rol del vocabulario en la generación de inferencias, en niños menores de 13 años. Este trabajo lo hice en conjunto con Sofía Ortiz, Jessica Formoso y Juan Pablo Barreiro, es dentro del proyecto UASIT de este último. Y básicamente lo que nosotros queríamos hacer es estudiar dos procesos que tienen mucho que ver con la comprensión de texto. Nos estamos parando desde marcos cognitivos de la comprensión de texto, que, bueno, hay un montón de modelos, pero en general todos están de acuerdo en que la idea de la comprensión, o se alcanza la comprensión cuando uno forma una representación coherente y cohesiva de aquello que lee, que también se llama modelo de situación. Este modelo de situación se forma a partir de procesos que pueden denominarse de bajo nivel y de alto nivel. Los procesos de bajo nivel son aquellos que tienen que ver con alcanzar un significado a partir del código escrito. ¿Sí? Entonces yo cuando leo, veo ciertas marcas en un espacio, y a partir de eso yo tengo que transformar esas marcas que estoy viendo en algún estímulo, en algún significado que para mí sea representativo y lingüístico, que tenga sentido. Dentro de esos procesos está el vocabulario. Pero eso no es lo único necesario. Además de eso se necesitan los procesos de alto nivel, que son los que tienen que ver con la integración de aquello que estamos obteniendo de la hoja. Dentro de esos procesos de alto nivel podemos encontrar, por ejemplo, la generación de inferencias, que es el otro tema de este trabajo, pero también están, por ejemplo, las funciones ejecutivas, o la atención, o la memoria de trabajo. Dentro de procesos de bajo nivel también, por ejemplo, se encuentran todos los que tienen que ver con la decodificación per se. Acá se encuentra, por ejemplo, el conocimiento de las letras, o la conciencia fonológica, conciencia ortográfica, etc. ¿Qué son las inferencias? Bueno, las inferencias son el proceso por el cual nosotros rellenamos
ciertas lagunas del texto. Un texto nunca explica absolutamente todo, siempre estamos poniéndole nosotros parte de nuestro conocimiento previo del mundo. Y son súper importantes para la comprensión. Las inferencias se van desarrollando a medida que uno adquiere la lectura y aprende a leer y practica la lectura. Y se ha encontrado que las personas que comprenden mejor realizan más y mejores inferencias que las personas que no lo hacen. Dentro de la literatura sobre inferencia se pueden encontrar dos tipos, ¿sí? Aquellas que sirven para establecer coherencia local y aquellas que sirven para establecer coherencia global. La coherencia local es aquella que relaciona cosas de oraciones contiguas. Por ejemplo, la resolución de anáforas. Si yo digo, Lucas está dando una charla, él es malo para dar ejemplos, ustedes pueden saber que ese él funciona o refiere a Lucas. Eso es una inferencia de coherencia local. Las inferencias de coherencia global, en cambio, son aquellas que relacionan información de distintos puntos del texto y con información de conocimiento previo. Estas inferencias sirven, por ejemplo, para identificar el tema de la historia, por ejemplo, o para relacionar eventos que están distanciados entre sí. Acá hay un tema muy divertido, que es cuáles de estas inferencias se realizan durante la lectura y cuáles se realizan on demand, digamos. Y hay como dos grandes campos, que son los que siguen la hipótesis minimalista, que dicen que solo se hacen las de coherencia local. Y después el otro campo es el campo construccionista, que sostiene que se realizan varias más inferencias y en general tendientes a coherencia global. Toda esta literatura es muy divertida. Nosotros en este trabajo no distinguimos entre tipos de inferencias, principalmente porque hay bastante investigación también diciendo que son difíciles de evaluar en la investigación empírica práctica, digamos. El vocabulario es otro gran predictor de la comprensión de texto, independiente de las inferencias, digamos, ambas son muy buenos predictores, así como lo es también la conciencia fonológica. Y es básicamente nuestro conocimiento acerca de las palabras, nuestro conocimiento acerca de los conceptos. Y acá hay varios temas para charlar. Primero, la distinción entre amplitud y profundidad de vocabulario. La amplitud de vocabulario es normalmente la cantidad de palabras que uno conoce. Y todos los investigadores más o menos están de acuerdo con eso. La profundidad de vocabulario es un tema un poco más complicado. En un principio, ¿sí? La distinción está entre amplitud y profundidad es de 1940, si no me equivoco, 1941. En un principio la profundidad de vocabulario quería decir el conocimiento acerca del significado de una palabra. Pero después, en los siguientes años de investigación en psicolingüística, se vio que hay muchas otras cosas más que influyen dentro de la profundidad de vocabulario y aparecieron distintos modelos, como por ejemplo la hipótesis de calidad léxica de Perfetti, o el modelo de Proctor. Lo que Perfetti dice básicamente es que todos los procesos de comprensión se ven influidos por la calidad de la representación del vocabulario involucrado. ¿Qué quiere decir con calidad? Quiere decir con, además de incluir conocimiento semántico, eso incluye conocimiento sintáctico, conocimiento ortográfico, conocimiento morfológico, conocimiento fonológico, de cada uno de los conceptos que están ahí involucrados. Y si falla la calidad, si hay poca calidad en alguno de todos esos componentes de la profundidad de vocabulario, el proceso en donde se estén aplicando se va a ver perjudicado. El modelo de Proctor es otro modelo también bastante citado. Y es bastante... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue ese ruido? Y nada, bueno, el modelo de Proctor habla de el conocimiento sintáctico y el conocimiento morfológico como parte de la profundidad de vocabulario. Lo que dice es que si uno tiene un buen conocimiento morfológico, por ejemplo, va a poder interpretar palabras analizando las derivaciones, digamos, de la palabra. Si yo sé que la raíz, no sé, por ejemplo, si yo entiendo que el sufijo hable significa que tiene la posibilidad de, y sé que abarcar es una palabra,
sé que abarcable es que algo tiene la posibilidad de ser abarcado, ¿no? Esa sería como la idea. Y otra de las grandes distinciones que hay que hacer en vocabulario es la diferencia entre vocabulario receptivo y vocabulario expresivo. Y esto tiene que ver con la modalidad de recuperación de la, de la memoria, digamos, sí, de la memoria. Una prueba de vocabulario receptivo, por ejemplo, no implica que uno hable, que sí lo implica una prueba de vocabulario expresivo. Tiene que ver con si yo tengo que proveer una definición o tengo que reconocer una definición por ahí. Bien. En la investigación, en la revisión bibliográfica, encontramos un pequeño problema, que es que por más de que todo el mundo hable de estos modelos multicomponenciales, incluyendo conocimiento ortográfico, conocimiento morfológico, etc., no los evalúan de esa manera. Cuando uno evalúa a un grupo de niños, no tiene todo esto en cuenta, y las pruebas de profundidad de vocabulario terminan siendo pruebas de definiciones, o pruebas de sinónimos, por ejemplo, o como la de analogías del WISC. Entonces acá tuvimos que tomar una decisión. Y la decisión fue básicamente decir, bueno, o tomamos estas pruebas como pruebas de profundidad, como lo hace la literatura, pero nos quedamos con una imagen, digamos, incompleta del rol de la profundidad, o nos quedamos sin artículos para evaluar, básicamente. Así que nada, decidimos considerar como pruebas de profundidad para nuestro análisis a todas aquellas pruebas que requieran un determinado tipo de manipulación semántica, sea proveer una definición o reconocer una definición, pruebas de sinonimia, pruebas de analogías, ese tipo de pruebas fueron todas consideradas como pruebas de manipulación semántica. Ejemplos son todas las pruebas de vocabulario del WISC. Y como pruebas de amplitud de vocabulario, si se acuerdan es el número de palabras que uno conoce, las pruebas que se usan son todas pruebas del tipo Peabody. Se presenta una serie de imágenes, se le dice al niño, por ejemplo, que diga cuál es la llave, y el niño tiene que señalar cuál es la llave, básicamente. Estas pruebas se consideran de amplitud porque no requieren un gran conocimiento semántico acerca de la palabra. Eso es debatible igual también, pero esa es la idea. ¿Y cuál es la idea con la edad? ¿Qué rol tiene la edad en todo esto? Bueno, muchos estudios muestran que la relación entre el vocabulario y las inferencias va perdiendo fuerza con la edad, pero no se ponen muy de acuerdo en cuándo y cómo, y en por qué. Así que nosotros tratamos de incluir a la edad dentro de las variables a estudiar en el metaanálisis. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, hicimos una revisión sistemática usando las bases PubMed, APA, Cielo y Wiley, y usando como palabras claves vocabulario, habilidad verbal, conocimiento previo e inferencias, tanto en castellano como en inglés. Esto lo hicimos siguiendo metodología Prisma, como explicaron muy bien Lorenzo y Guada antes. Y dentro de los criterios de inclusión, seleccionamos estudios que tengan muestras de niños de menos de 13 años y sin antecedentes, o sea, población no clínica. Y además debían incluir al menos una medida de correlación entre vocabulario de alguno de los dos tipos e inferencias. Las pruebas de inferencias hay de muchos tipos y por lo general son construidas particularmente para esa prueba y tienen que ver con responder preguntas que requieran conocimiento inferencial a partir de la lectura de un texto. Este es un diagrama de flujo de la cantidad de artículos que encontramos. Había 452 y encontramos otros 11 a partir de una búsqueda de las referencias. Después de los duplicados, ya los duplicados fueron 54, y después de eso hicimos una búsqueda por título y abstract, a partir de la cual excluimos otros 200, dejándonos un total de 96 textos que leímos completos, y que después de distintas razones, sea porque no evaluaban correctamente alguna de las dos variables, o porque usaban población clínica, que nos quedamos con un total de 23 artículos que usamos para el metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Bueno, un metaanálisis es una manera de estudiar estudios previos que permite incluirlos en una medida de efecto global. ¿Qué fue el objetivo del estudio? Encontrar un efecto global del rol del vocabulario en la generación forense. Para esto usamos la correlación de Pearson como medida de tamaño del efecto,
Y además hicimos 5 modelos multinivel. Esto de los modelos multinivel se hace de esa manera porque los efectos, la mayoría de los efectos que encontramos son dependientes entre sí. O sea, porque los estudios evaluaron más de una modalidad de vocabulario o porque los estudios fueron longitudinales. Las medidas de un estudio longitudinal no son independientes entre sí porque los participantes son los mismos. Entonces, dado eso, se hacen modelos multinivel, que permiten evaluar la varianza de distinta manera, digamos, incluyendo estos efectos dependientes. Hicimos 5 modelos. El primer modelo es sin moderadores. Esto incluye a todas las pruebas de vocabulario y todas las pruebas de inferencias para darnos una medida de correlación general de vocabulario e inferencias. Y después hicimos 3 modelos con las distintas variables como moderadores. Y esto, los modelos vendrían a distinguir, a ver si hay diferencias entre los estudios que valoran amplitud y los estudios que valoran profundidad. Si hay diferencias en los estudios que valoran vocabulario receptivo y los que valoran vocabulario productivo, y si hay diferencias según la edad. Y un último modelo con todas las variables. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en total evaluamos, se incluyeron 8.334 participantes, siendo más de la mitad de uno de los estudios que evaluó online dentro de un estudio más grande. El primer modelo dio una asociación positiva y moderada de 0.42 entre el vocabulario e inferencias, que es estadísticamente significativo. Y lo interesante es que no encontramos moderación según la amplitud o profundidad o según receptivo y expresivo, pero sí de la edad. Esto quiere decir que la edad tiene mucho que ver con la relación entre el vocabulario e inferencia, pero la amplitud y la profundidad y receptivo y expresivo no tanto. Esto se puede interpretar de varias maneras. Pero bueno, en principio nuestros resultados confirman lo reportado en trabajos previos, tanto en términos de la asociación entre el vocabulario y las inferencias, como respecto a la edad. Encontramos que la asociación baja con la edad, ¿sí? O sea que encontramos los resultados previos los confirmamos, y encontramos una asociación positiva y moderada entre vocabulario e inferencias. No haber encontrado diferencias entre amplitud y profundidad se puede interpretar de muchas maneras. Creo que incluso sería posible decir que la distinción no existe. Pero bueno, en principio, y esto es totalmente debatible las interpretaciones, pero lo que a nosotros nos parece importante resaltar es que es necesario evaluar profundidad de una forma más abarcativa, más general, que incluya a todas las otras pruebas. Esto es medio un problema porque no hay tantos test estandarizados que evalúen vocabulario, profundidad de vocabulario. Que yo conozca, hay uno, y también es medio debatible si incluyen muchos conocimientos morfológicos, por ejemplo. Además, los modelos que hicimos tienen muchísima varianza sin explicar, lo que sugiere que hay otros moderadores, y ya con esto cierro. Dentro de esos moderadores distinguimos básicamente en 3 tipos. Primero, variables más psicológicas y del desarrollo, que tienen que ver con memoria de trabajo, que está muy relacionada con las inferencias, y atención y funciones ejecutivas, que están relacionadas con cualquier proceso cognitivo general. El segundo tipo de variables son más psicolingüísticas, que tienen que ver con el tipo de texto. Nosotros evaluamos textos narrativos, pero hay más tipos de textos. O con el tipo de inferencias, que es lo que les comenté antes, de tipo de inferencia de coherencia local o de coherencia global. Y otra variable es más metodológica, que acá hay también bastantes divergencias entre los estudios, que pueden incluir el tipo de respuesta o la manera de puntuar las respuestas que pueden dar distintos resultados. Nada, esto, hasta acá llegamos. ¿Tienen alguna duda? Parece que no. Bueno, si no hay O dudas, tímidos, entonces hoy están tímidos. Hoy están tímidos y son pocos, pobres. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces... Muy claras todas las presentaciones. ¿Cómo? Genial. Por ejemplo, no, que fueron igual muy claras todas las presentaciones. La de AMPA me costó seguirla. Ah, sí, tuya. es Es un tema re Sí. difícil, pero igual fuiste muy clara, tipo, creí que iba a entender mucho menos, pero terminé entendiendo mucho más de lo que pensé que iba a entender.
Es bastante complicado. Es incluso a mí, yo tardé como un año en entender este tema, ¿eh? Como, sí, 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 es bastante complicado. Está buenísimo, me gusta mucho, pero es un poco complicado. Sí, sí, sí. Fue re Así que, interesante, pero para la primera vez que lo escuché sí me costó seguirle el ritmo, pero entendí sí, bastante. bueno, bien, qué bien, qué bien. Sí, es un tema complicado, lo tengo muy, muy claro que es complicado, casi nadie entiende. Es complicado. Y complicado. el tema que fue de la atención y la música me pareció re interesante. No, no, creo que le había dado Guadalupe, ¿no? Sí. Ah, sí, re interesante el tema, me re gusta. Y el de recién de vocabulario también, re lindas las presentaciones. Para la primera Queda ya claro es un poco tarde. queda claro el que tiene más experiencia exponiendo. No, todas las presentaciones estuvieron hermosas. Para la primera entré justo a la mitad, pero entendí igual. Igual en teoría esto se resube a YouTube, en caso de que lo quieras ver después. Ah, ok, gracias. Perdón, justo me llamaron. Bueno, podemos ir Bien. cerrando si querés, igual antes, si no hay más comentarios. Sí, yo creo que sí, que podemos ir cerrando. Si nadie más tiene ningún comentario, igual todo esto va a quedar grabado y lo vamos a subir después más tarde a YouTube para que todo el mundo pueda ver y pueda ver las presentaciones. Así que muchas gracias por estar hoy un sábado a la mañana. Yo sé que es terrible estar un sábado a la mañana, pero muchas gracias a los que participaron, muchas gracias a los que están, gracias a todos los que expusieron. Y nada, eso, se termina, cerramos el fin de la ciencia.